Hola, buenas tardes. Este es el momento 3 de la evidencia de aprendizaje de la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, que se trata de quemaduras y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Es una lesión producida por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemadura y da un ejemplo del agente que los produce. Térmicas: puede ser calor por medio de líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, o frío por medio de la congelación. Eléctrica, debido a electricidad, atmósfera, industrial. Químicas: productos químicos, ya sean ácidos, bases o gases. Y radioactivas: radiaciones como el sol, radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica y radiaciones por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Mayor al 15% es un quemado crítico y menor al 15% quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida? Epidérmica: grado 1 es la destrucción de la epidermis. Dérmico superficial: grado 2, destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profunda: grado 2, profundo, destrucción de la epidermis más la dermis subdérmica. Grado 3, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. De manera más práctica para medir es la siguiente. En los niños se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es 18% menos a la edad y la de los miembros inferiores es de 27% más la edad. De acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Causa de pérdida de macronutrientes, proteínas y micronutrientes, elementos traza y vitaminas a través de las áreas quemadas. La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Por otra parte, el balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo, el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistemática, la disfunción mitocondrial. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Los pacientes quemados graves tienen requerimientos proteicos un 50% mayor con relación a los individuos sanos en ayunas, por lo que el requerimiento proteico debe ser no menor al 20 o 25% del aporte calórico total, mayor a 1.5 a 2 gramos por kilo al día. En un estudio se mostró lo siguiente: déficit energético estimado y un déficit de proteínas. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Este puede ser hasta en un 40% el aumento del gasto basal sobre una persona sana. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno de paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente
2/3 partes del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico está relacionado, se interviene presentando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia? La insulina asociada a la lesión térmica. En fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia mayor a 180 miligramos por decilitro sobre decilitro se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infección, mayor mortalidad. Lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Se genera una pérdida de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa grasa corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno sobre kilogramo al día, 15 a 20 gramos al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Esta depresión proteica aguda se asocia a disminución inmune, alteración en la cicatrización, úlceras por presión, así como a una mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida de 20 a 25% de masa grasa corporal. Asimismo, ha sido estimado la pérdida media del nitrógeno. 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Descenso en los niveles de cuerpo cetónico, la lipólisis aumenta. Aumento en los niveles de glicerol, aumento en los ácidos grasos saturados y monoinsaturados y aumento de la lipoproteína LDL y triglicéridos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. La mayoría de los micronutrientes, y en particular es el selenio, el cobre, el zinc, el bromo, el hierro, el yodo, así como también deficiencias en vitaminas como A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? Es la vía enteral para el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe de comenzar la nutrición enteral? Su inicio debe de ser precoz, tan precoz como sea posible. Menciona 5 beneficios de inicio de la terapia nutricional aplicada precozmente. Esta modula la respuesta hipermetabólica, disminuye los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón con aumento de la producción, aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico y la reducción de las infecciones, a excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones
de la nutrición enteral y qué se hace en estos casos. En caso de la aparición de disfunción intestinal está contraindicada la vía de nutrición enteral y se opta por la nutrición parental. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo? ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético en adultos con lesión térmica y cuál en niños? Se presenta la ecuación de acuerdo a adultos de Harris-Benedict para hombre y para mujer, y para los niños, ¿cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas? Carbohidratos no mayor a 1400 y 1500 calorías por día, de 5 a 7 gramos por kilo al día. Lípidos menor al 30%, en gramos de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Y proteína de 20 a 25%, mayor de 1.5 a 2 gramos por día. ¿Cuáles deben de ser los aportes micronutrientes? De cobre 2.5 a 3.5 miligramos por día, selenio de 315 a 380, zinc de 26.2 a 31.4, vitamina C 30 miligramos, coenzima Q10 10 miligramos, bioflavonoides 30 miligramos, carotenos 3.6 miligramos, cromo 15 miligramos, vitamina D mayores a 70 años 600 y menos de 800. Vitamina A de 20 a 25. Y por último se presentan las bibliografías.